En este quinto encuentro vamos a hablar sobre las ecuaciones paramétricas. Vamos a definirlas primero porque muchos de ustedes no saben lo que son las ecuaciones paramétricas. Seguramente han visto algún tipo de curvas paramétricas, pero no tenían idea de cómo se llaman, o no tienen idea de cómo se llaman. Y entonces vamos a ver justamente cómo esas ecuaciones paramétricas dan orígenes a curvas parametrizadas que vamos a aprender a graficar obviamente con el GeoGebra y vamos a trabajar después con aplicaciones, con algunas aplicaciones en física. Como dije, Florencia, recién, el trabajo no se entrega este jueves, sino, no el jueves de la semana que viene, sino el otro. O sea, pasa para el 15 de octubre, porque faltan algunos temas todavía. Bien. Entonces vamos a empezar viendo algo con lo cual yo ya les voy a comenzar haciendo una pregunta. Supongamos que tenemos una partícula cualquiera que se mueve en el plano, digamos sobre la superficie terrestre, y supongamos que por la mínima extensión de esa superficie terrestre nosotros podemos identificarla con una lámina plana. Y que en esa lámina plana nosotros hemos dibujado un par de ejes cartesianos X e Y, y que a través de una serie de fotografías pudimos determinar cuál es el movimiento de esa partícula. Y la trayectoria descrita por esa partícula la tenemos representada ahí en esta curva, que llamamos C, en el plano XY. Entonces, la pregunta es, ¿podemos encontrar una función y igual f de x cuya gráfica sea la curva C? Por favor les pido no se apuren a responder, sino que despacio, tranquilos. Porque Florencia te dice que no es función. Sí, lo leía eso, Jonathan perfecto. tampoco. Te los leo si querés, Sí, así dale. vos te ocupás de la... Dale. Dolores también dice que no. Mayra, Aitana. ¿Y por qué dicen Lucas. que no podemos encontrar una función cuya gráfica sea la curva C? Ezequiel plantea que no cumple las condiciones de existencia y unicidad. Bien, yo Lucas creo... dice de unicidad. Perfecto, está bien, porque la condición de existencia no tenemos definido todavía cuál sería el dominio, pero sí lo que podemos hablar es que no se cumple la condición de unicidad. Perfecto, fíjense que si en alguna, por ahí, por la curva, trazamos alguna recta vertical, en algunos lugares, por ejemplo donde está trazada esta, nuestra recta vertical nos va a tocar dos puntos de la curva, es decir que para este valor de imagen, de x, perdón, del dominio que estoy señalando, nuestra función va a tener dos imágenes. O sea que esta gráfica que tenemos aquí no corresponde a una función y igual f de x. Pero resulta ser que nuestra partícula se está moviendo. Y si nuestra partícula se mueve y describe esta trayectoria, debe existir alguna forma en la cual nosotros podamos encontrar una expresión o una ecuación para esta curva. De forma tal de que digamos, sí, mirá, estamos analizando el movimiento de X cuerpo o tal partícula y describe esta curva. Imagínense ustedes, por ejemplo, un circuito de carrera, porque esto podría ser parte de un circuito de carrera, ¿no? Entonces, en un circuito de carrera, autos que están realizando esa trayectoria, suponiendo un circuito totalmente plano, y, digamos, sabemos que los automóviles recorren esa trayectoria, pero no tenemos una función que la pueda graficar, no tenemos una ecuación que nos permita graficarla. ¿Cómo es esto? Si estamos en un problema físico, un problema real, yo debería saber qué pasa en cada uno de los puntos de esta curva. Pero evidentemente la respuesta no la voy a encontrar a través de una ecuación, o de una función, mejor dicho, de una sola variable, y igual f de x, porque como decíamos recién, y acabamos de ver en la gráfica, no se cumple la condición de unicidad. Entonces, vamos a hacer otro planteo diferente, que tiene que ver con el título de esta diapositiva, ¿no? Nuestra curva se va a llamar una curva paramétrica. ¿Qué es lo que ocurre acá? Un punto P cualquiera de la curva, cualquiera que pertenezca a la curva, vamos a poder identificar siempre una abscisa X y una ordenada Y.
Y ese punto va a ser la posición, va a representar la posición que la partícula tiene en un instante de tiempo determinado. Y fíjense qué importante esto que estamos diciendo. Porque para donde yo estoy parado en este momento, donde ustedes ven el punto rojo en la gráfica, ese punto tiene una abscisa X y una abscisa Y. Pero para un instante de tiempo determinado. Un instante posterior, ese punto se va a encontrar sobre la curva, si encontramos bien la ecuación que la describa, o si estamos filmando, vamos a poder ver que el próximo fotograma va a aparecer o un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda. No sé cuál es el sentido del movimiento, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Se moverá ese punto en el próximo instante? ¿Se moverá hacia la izquierda o se moverá hacia la derecha? Pregunta, simplemente. Es decir, el próximo, si estoy en este instante de tiempo con el punto P donde está marcado en la curva, un instante posterior, ese punto, ¿se habrá movido hacia la izquierda por la curva o hacia la derecha por la curva? Depende de dónde comience. Sí, está perfecto, depende de dónde comience, pero ¿qué les parecería a ustedes? ¿Qué se animarían a decir? La respuesta lógica y natural es la que están diciendo ustedes en el chat. Efectivamente, parecería como que se mueve hacia la derecha. Lo que sí estamos seguros es que si esa partícula se está moviendo, en el próximo instante de tiempo, por más chiquitito que este sea, la partícula no va a volver a encontrarse otra vez en ese lugar, sino que va a estar o un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda. Y así sucesivamente. ¿Qué les estoy informando acá? Que la posición de este punto, el valor X y el valor Y, abscisa y ordenada del punto, para un instante de tiempo determinado no se repiten. Cada instante de tiempo tiene un valor de abscisa y tiene un valor de ordenada. Es decir, que aquí tenemos una condición de unicidad. Para cada valor de tiempo habrá un valor de X y un valor de Y. No existirán dos valores de X o dos valores de Y para un instante de tiempo determinado, porque una partícula no puede estar ocupando simultáneamente dos posiciones diferentes. Entonces, nosotros definimos que la posición de la partícula es una función del tiempo y la expresamos de esta manera. X igual f de t, y igual g de t. Dos funciones diferentes. Pueden ser funciones lineales, pueden ser funciones parabólicas, pueden ser funciones sinusoidales, logarítmicas, exponenciales, del tipo que ustedes quieran. Y depende, obviamente, cómo se haya descrito esta trayectoria. Ya vamos a ver cuál es la ecuación real, cuál es la función f, cuál es la función g que nos da esta trayectoria. Pero por ahora lo único que podemos decir es que tanto la abscisa como la ordenada del punto depende de qué instante de tiempo yo esté considerando. Entonces, encontramos acá que tenemos tres variables. X e Y, abscisa y ordenada, son variables dependientes. ¿Y de qué dependen? Del instante de tiempo en que nosotros nos encontremos. Y aparece entonces aquí nuestra variable independiente, que yo no la estoy graficando, que es el tiempo, sino que estoy graficando directamente las dos variables dependientes. Porque estoy en un plano de dos dimensiones y no puedo hacer otra cosa más que graficar dos variables. La gráfica, entre comillas, si se quiere, de la tercera variable va a venir dada por la posición del punto, pero yo eso no lo veo. Entonces tendría que acompañar para este punto diciendo, por ejemplo, que estoy en el instante t igual 3,2 segundos. Y tengo esta posición. Pero eso vamos a avanzar en un ratito. Simplemente quiero que quede claro este concepto de que es necesario poder encontrar una ecuación que me muestre esta trayectoria, que es una trayectoria real, y esa curva la vamos a encontrar a través justamente de esta expresión en donde la abscisa y la ordenada van a ser funciones del tiempo. Y lo que sí tiene que quedar bien en claro es que una partícula no puede ocupar dos posiciones diferentes en el mismo instante de tiempo. Por lo menos en el mundo real en que nosotros nos movemos, ¿no? Ahora, si ustedes, como sé que lo hace Karina también y lo hago yo, vieron la serie Dark,
ahí esto ya no se estaría cumpliendo, ¿está? O si vamos a la teoría del multiverso, esto tampoco se estaría cumpliendo. Por eso digo, en el mundo real en el que nosotros nos movemos. Bien, resulta ser que esa curva que nosotros tenemos graficada corresponde a esta expresión. La abscisa x viene dada por una función exponencial, e igual a 1 a la menos t cuadrado. Y la ordenada y viene dada por una función trigonométrica, coseno de 3t menos 1. En donde t es un número real, que en este caso, y para esta curva en particular, está acotado entre menos 1 y 2. T sería el tiempo, pongámosle en este caso, porque estamos hablando del movimiento de una partícula, que estaría entre un segundo antes de lo que estoy considerando ahora y 2 segundos después de lo que estoy considerando en este momento. Y en todo ese instante de tiempo, nuestra partícula describiría toda esa trayectoria que vimos. Ahora, ¿cómo hacemos para graficarla? Obviamente que lo vamos a hacer con GeoGebra, ¿no? Pero, ¿cómo puedo entender e interpretar cómo es esto? Necesito armar una tabla de valores con las 3 variables que tenemos, con la variable independiente tiempo y con las 2 que vamos a calcular a partir de la correspondiente expresión que tengamos acá. Es decir que le vamos a dar valores a t comprendidos entre el extremo inferior y el extremo superior de su dominio, de la restricción que tiene ese parámetro t para moverse, y vamos a calcular para cada uno de estos valores de t, reemplazando en la expresión correspondiente, la abscisa x y la ordenada y. De esa manera, nosotros haciendo este cálculo, vamos a poder graficar nuestra curva. Y esta curva, que ya la voy a mostrar, ¿no? Punto por punto, pero esta curva, digamos, tiene para menos 1 el inicio. En menos 1 obtenemos este punto. Fíjense la ordenada y la abscisa. Abscisa 1, ahí está la abscisa 1, ordenada menos 0,65. Ese es el inicio de la curva. Y si me voy al valor 2 y analizo cuánto vale, abscisa 0,05, casi 0, ordenada 0,28, y estoy en el fin de la curva. Es decir, que la trayectoria de esta partícula, contrariamente a lo que la intuición me decía, por eso es que yo hoy les preguntaba, ¿se cortó, chicos? Sí, sí, un minutito nomás, Sergio, menos capaz. No tenía ninguna señal acá. ¿Desde dónde más o menos? Volvemos igual un poquitito Anda un para poquito atrás. para atrás. Yo justo ahí te iba a preguntar algo, porque ustedes saben, chicos, que no vi yo el PowerPoint antes de... Así que la pregunta la hago como alumna. ¿Por Así que acá? es como que va hacia atrás, entonces, Sergio. Claro, a ver, vamos de vuelta Qué con esto, bueno, ¿no? porque yo pensé que iba, caí como los chicos, mirá. No lo había visto el Power. Lo que O pasa sea que que va para atrás. es la ¿Eh? intuición, por eso yo pregunté cuál sería el Sí, sentido del movimiento, ¿no? claro. No sé si llegaron a escuchar esta parte de cómo construir la tabla de valores. Eso sí, eso sí. Perfecto. Entonces, una vez que tengo construida la tabla de valores, y fíjense que el tiempo va ascendiendo desde menos 1 hasta 2, entonces vemos qué pasa para menos 1 y tenemos abscisa 1 ordenada menos 0,65. O sea que nos encontramos en este punto. Aquí comienza el movimiento. Luego, a medida que el tiempo transcurre, la partícula, contrariamente a la intuición que nosotros tenemos, va haciendo esta trayectoria, pero al revés, en el sentido opuesto al que habíamos dicho hoy, ¿no? Y eso lo puedo corroborar punto a punto, pero a su vez mirando el último valor. El valor de tiempo igual 2, en donde la abscisa es 0,05 y la ordenada 0,28. Aquí termina el movimiento. Por lo tanto, nosotros en esta curva estamos en condiciones de poner una flechita que nos indique cuál es el sentido de desplazamiento. Y sabemos que va desde el inicio hasta el final. Y claro, estas cosas son las que sorprenden cuando uno las mira así, ¿no? Porque por la lógica que nosotros tenemos, por la forma de escribir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, para nosotros el movimiento lógico hubiese sido desde el punto que está cerca del eje Y, de este, que se llama fin, hacia el punto que se llama inicio. Pero bueno,
resulta que una vez más la lógica está siendo vencida, en este caso, por la matemática. Bien, continuamos. Siguiendo el comportamiento de la curva, como decíamos recién, podemos determinar el sentido del movimiento. Ahora bien, vamos a hacer una definición de las funciones paramétricas en general, porque ahí tomamos un ejemplo recién, ¿no? Entonces, las funciones se definen como ecuaciones paramétricas más que como funciones, de la siguiente manera. Dada x e y como dos funciones de variable real, de una tercera variable real t, que se denomina parámetro, se la define a través de dos ecuaciones paramétricas. En algunos casos puede haber hasta una tercera ecuación paramétrica, pero lo más común es que aparezcan dos ecuaciones en donde tenemos el valor x, el valor y un parámetro t. Esto por lo menos para cuando estamos hablando de funciones de variable real de una variable, es decir, en el plano xy. Después, cuando vean y estudian las funciones de varias variables, van a ver que ahí aparecerá otra tercera variable z que también se puede expresar a través de un parámetro. En la curva, que ya habíamos analizado nosotros qué pasaba con el punto y todo lo demás, pero si hacemos una definición concreta, decimos que cada valor de t determina, como habíamos dicho, un punto en el plano x e y que pertenece a la curva. Y que cuando t varía, el punto x, que está determinado por la función f de t, y el punto y, que está determinado por la función g de t, la ordenada del punto, varía, y entonces todo este punto, en toda esa variación de x y de y, termina describiendo la trayectoria que denominamos curva paramétrica. Eso es lo que tiene que ver con la definición, ¿no? Y lo que sí es necesario indicar también es que a pesar de que estamos hablando con ejemplos en el cual el parámetro t representa el tiempo, esto no es necesariamente así. El parámetro t puede ser un ángulo, el parámetro t puede representar una temperatura, el parámetro t puede representar cualquier otra magnitud. E incluso se puede usar una letra que sea diferente para el parámetro. No hay ningún tipo de inconvenientes. Lo que pasa es que muchos de los modelos matemáticos que nosotros vamos a utilizar, sobre todo en la física, tienen aplicaciones en donde el parámetro es el tiempo, porque generalmente se usan para describir los movimientos de partículas en función del tiempo. Entonces, por eso es que lo más usual que uno va a encontrar siempre es que el parámetro t esté relacionado con el tiempo. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a graficar e identificar la curva definida por estas ecuaciones paramétricas. Fíjense que yo de la primera, que nos había dado ya una curva un poquito rara, vamos a hablar ahora de una curva que está definida por dos funciones de t muy sencillas, ¿no? Porque tenemos una función, la primera, que es una cuadrática, y la que define la ordenada, una función lineal. Entonces uno piensa, y si yo tengo una cuadrática y tengo una función lineal, quizás la curva que me dé sea una curva bastante sencilla, más conocida, no tan compleja, pero a veces, por más simple que sean las ecuaciones que tenemos al definir una función paramétrica o una curva paramétrica, no es tal así. Porque recuerden que, de último, lo que estamos logrando acá sería la curva que describe una partícula que se mueve en el plano en función del tiempo. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a hallar el dominio. Ya me anticipé, pero el dominio es bastante sencillo, porque tengo que saber qué valores puede tomar t para que x exista y qué valores puede tomar t para que y exista. Como se trata de una función parabólica y una función lineal, el dominio obviamente van a ser todos los valores reales de t. En esto no habría ninguna restricción. Ahora bien, para poder graficarla, vamos a hacer la tabla de valores que hablábamos hoy. Puedo tomar cualquier valor. Yo acá, porque conozco la curva, sugiero tomar valores enteros entre -2 y 4. Y hacer los cálculos. Fíjense, por ejemplo, para -2 sería -2 al cuadrado 4, -2 por -2, otra vez más 4, y nos da por resultado 8 para x.
Y en cambio para I tenemos menos 2 más 1, que da por resultado menos 1. Así construyo esta tabla de valores, que son cálculos relativamente fáciles, porque estamos hablando de una cuadrática y una lineal, y lo que hago después con esa tabla de valores es graficar los puntos en el plano. Entonces, quiero que ustedes observen que, por ejemplo, hay un punto que tiene coordenadas 8 menos 1. 8 menos 1, está por acá abajo, ¿lo ven? Hay otro punto que tiene como coordenada 3, 0. Acá hay un punto que tiene coordenada 3, 0. Me voy para otro punto, este por ejemplo, que estoy marcando acá. Tiene coordenadas 0x, 3 de y. Y efectivamente hay un punto, de los que está en la tabla, que tiene coordenadas 0 de x, 3 de y. Esos puntos tienen un orden que es lo que me permite trazar la curva, y que viene dado justamente por la variación ordenada del tiempo. El tiempo solamente puede fluir en una sola dirección, siempre hacia adelante, ¿está? Salvo que nosotros estemos mirando justamente el rebobinado de una película, en el cual lo haríamos hacia atrás. Y acá de nuevo, una vez más, la realidad le va a ganar a la intuición. Porque si a mí ustedes me preguntarían, si tengo estos puntos, ¿cómo los recorrería una partícula? Y yo estoy tentado a decir que parto de este punto y salgo en esta trayectoria. Pero resulta ser que cuando yo pongo cuál es la realidad de lo que está pasando, me encuentro con esta situación. Con una gráfica cuyo sentido de recorrido es desde abajo hacia arriba. Empiezo de izquierda a derecha y luego va de derecha hacia izquierda. Yo quiero que, voy a volver un poquito para atrás porque quería hacer un comentario sobre esto, y que es que cualquier punto que está graficado acá tiene su correspondiente en la tabla, y por ejemplo vemos que este punto es un punto P de coordenadas X e Y. Y sus coordenadas, fíjense, son 3 para X, 4 para Y, que se calculan a través de la función x igual f de t, y igual g de t, definidas aquí arriba, para el valor t igual 3. Entonces, ¿por qué el movimiento va a ser en el sentido que decíamos recién? Porque este punto es el primero de la tabla, corresponde a t igual menos 2. Después tenemos para t igual menos 1, para t igual 0, para t igual 1, para t igual 2, para t igual 3, etc. Y tenemos entonces la descripción de esta curva completa. Ahora van a venir algunas preguntitas para ustedes. Y esta quiero que la piensen. ¿Por qué los puntos marcados en color rojo? Voy a la tabla un poquito antes, para que recuerden simplemente. Todos estos puntos marcados en color rojo van para valores de t de 1 en 1. Va transcurriendo un segundo entre cada uno de ellos. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Por qué estos puntos marcados en color rojo aparecen con diferente separación, siendo que entre un punto y otro ha transcurrido el mismo intervalo de tiempo? Si esta partícula se está moviendo, yo estaría desde un dron, por ejemplo, sacando fotografías, y sacaría fotografías a razón de 1 por segundo. Y en cada una de esas fotografías yo tendría el registro del dron. Por eso digo que entre este punto y este transcurre el mismo tiempo que entre este y el que sigue, que entre este y el que sigue, etc. Pero transcurre al mismo tiempo y sin embargo los veo a diferente distancia entre sí. ¿Por qué es esto? Bien, Lucas, sigue enchufadísimo como a la mañana. Sí. Está como a la mañana, Sí, impresionante. Abanderado del día, Lucas, abanderado. Sí. Efectivamente, como dice Lucas, si recorre diferentes longitudes de ese circuito, de esa pista, de esa curva, en el mismo periodo de tiempo, quiere decir que la velocidad va variando. Fíjense que entre este primer punto que estoy marcando acá, de abscisa 8, hasta este punto, en un segundo recorre todo esto. Y sin embargo, cuando voy desde este punto que está sobre el eje Y al que sigue hacia la izquierda, en un segundo recorre menos trayectoria. ¿Dónde se está moviendo más rápido? ¿En el primer tramo o en el tercer tramo? ¿Dónde se mueve más rápido?
En el primer tramo, bien Nahuel, porque estoy recorriendo más distancia en un segundo y acá estoy recorriendo menos distancia en la misma cantidad de tiempo. Entonces también está bueno esto de darse el tiempo para pensar y poder decir que al principio la partícula desacelera hasta llegar al punto donde tengo el vértice, vamos a llamarlo así por ahora para que se pueda entender, de esta curva, menos 1, 2, menos 1 de x, 2 de y, y luego cuando llega acá, en el instante de tiempo t igual 1, esto lo podíamos sacar de la tabla anterior, vemos que comienza nuevamente a acelerar. Efectivamente. Por eso tenemos esas diferencias en la gráfica. Bien. Sigamos analizando un poquito más a esta gráfica, ¿no? ¿Qué tipo de curva es? ¿Será una parábola cuyo eje es horizontal? Lo que dice Bruno está muy bien. Bruno está preguntando si al sentido se lo damos solo si es una trayectoria o si estas curvas todas tienen un sentido. El tema del sentido de la curva tiene que ver cuando lo asociamos a movimiento de una partícula, porque nuestro parámetro es el tiempo. Ahora, si nuestro parámetro fuera, como vamos a ver más adelante, un ángulo, todo depende de a qué llames vos sentido positivo o sentido negativo de ese ángulo. Si vas a tener en cuenta el sentido del ángulo, entonces también va a tener un sentido la curva. Pero si para vos el ángulo no va a tener un sentido definido, sino que simplemente vas a definir valores, ahí quizás tu curva no necesite tener un sentido de recorrido. Si está relacionada con el movimiento, por supuesto que sí. Nahuel saca una buena conclusión. Nahuel, fíjense lo que está diciendo, ¿no? Yo lo voy a ayudar a Nahuel con la gráfica. Él está diciendo que si nosotros trazáramos un eje, el eje horizontal de nuestra parábola, él observa que los puntos rojos que están marcados se encuentran a igual distancia de ese eje, o sea que está hablando de que es simétrico. Por lo tanto, dice Nahuel, puede ser una parábola. Es una muy buena respuesta y bastante lógica para pensarlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es el desafío de ver si realmente esta ecuación paramétrica que nos da esta gráfica puede ser o no la ecuación de una parábola de eje horizontal. Pregunto, de vuelta, ¿no? ¿Podré expresar esto como y igual f de x? ¿Podrá ser y igual f de x? ¿Qué les parece? No por lo mismo que hablábamos hoy, porque si yo trazo una recta vertical, veo que en algunos puntos las va a cortar en más de 2 lugares, o sea, no se cumple la condición de unicidad, que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno de la imagen o del conjunto rango, ¿no? Y podrá ser que nosotros entonces expresemos una función x igual f de y. ¿Podrá ser esto? Claro, porque si nosotros giráramos 90 grados la imagen, si nosotros dijéramos ahora nuestro dominio van a ser los valores de y la función van a ser valores de x, vamos a ver que se comportaría de esa manera como una parábola de eje vertical y por lo tanto podría ser perfectamente una función en donde nuestra variable independiente sería y la variable dependiente o función sería x. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es si podemos encontrar esa ecuación. Si trabajando las expresiones que se nos dieron, podemos o no encontrar la relación que existe entre x e y. Y para eso tomamos la función más sencilla primero, que es la lineal, y igual t más 1, y vamos a despejar de esta ecuación t para después reemplazarlo en la primera ecuación. Entonces encontramos que t es igual a i menos 1. Este valor de i menos 1 lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. O sea que cada vez que aparece t, pongo en su lugar i menos 1. Aparece entonces i menos 1 al cuadrado menos 2 por i menos 1, tal cual está en esta expresión que teníamos ahí. Desarrollando esto, fíjense que acá desarrollamos el cuadrado del binomio en la primera parte, luego hacemos distributiva que nos queda menos 2 más i,
menos 2i más 2, perdón, agrupamos los términos correspondientes y encontramos esta expresión, que efectivamente, como ustedes anticiparon y como lo dijo Nahuel en el chat, corresponde a una parábola de eje vertical, de eje horizontal, perdón. O sea que la curva C, nuestra curva paramétrica, la trayectoria de la partícula, representa una parábola de eje horizontal. Algunas veces, cuando las funciones no son tan complicadas, vamos a poder llegar de una ecuación paramétrica a una función x igual f de y o y igual f de x. Pero en otras, cuando las funciones son muy complicadas, eso va a ser difícil de realizar y nos vamos a tener que conformar con tener nuestra curva expresada en forma paramétrica. Y por si se están preguntando, bueno, todo esto después le vamos a pedir a don GeoGebra que nos ayude para poder trazar las curvas de una forma más sencilla, ¿no? Bruno está preguntando en el chat si siempre definimos x e y como variable independiente y dependiente respectivamente. Es una buena pregunta, Bruno. Generalmente, cuando estamos en matemática, ¿no? X es nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente, y estamos siempre trabajando con un sistema de eje cartesiano de esta manera, donde el eje horizontal corresponde a la variable independiente y el eje vertical a la variable dependiente. Porque nosotros estamos imponiendo esas condiciones, ¿no? Pero si nosotros estábamos hablando de que hay una variable que depende de la otra y realmente encontramos una relación entre las dos, no quiero dar un ejemplo concreto porque voy a quemar algo que ustedes tienen que trabajar más adelante, por ahí yo estoy planteando la relación equivocada. Por ello estaba pensando que y depende de x, y cuando hago el planteo de que y depende de x me encuentro con una gráfica de este tipo. Entonces evidentemente no funciona como una función, porque no cumple con la condición de unicidad. Entonces, en vez de plantearme la posibilidad de que y dependa de x, digo, ¿y qué pasa si es al revés y x depende de y? Y pasa a ser la variable independiente, los valores de y pasan a ser el dominio de la función, ahora el dominio van a ser todos los valores de y, porque recuerden que este gráfico lo tengo que girar 90 grados para poder interpretarlo mejor. Y los valores de la imagen van a ser los valores de x desde menos 1 en adelante. ¿Está? Se comprendió, Bruno, ¿verdad? Y después, Sí, Sergio. bien, gracias. ¿Sabe lo que iba yo? Sí, a ver. Es cuando nosotros los enseñamos a los chicos, por ejemplo, yo particularmente en alumnos que tengo particulares, uno le enseña y ya le restringe a decir y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Y siempre se lo definimos de esa manera, y sin embargo acá nos encontramos con un contraejemplo, sería, o sea, tendríamos que agregarle a los chicos ahí y decirle no siempre, ¿no? Exacto. Trabajarle con una parábola de eje horizontal y con eso ya directamente tenés la posibilidad de hacerlo. E incluso encontrando ejemplos concretos físicos, ¿no? Suponte que estés trabajando con el área de un cuadrado y el lado, en donde uno diría el área es igual a L al cuadrado. Y generalmente uno piensa, y sí, el área depende del lado. Perfecto, área igual L cuadrado funciona bien. ¿El lado depende del área? Porque también alguien puede decir, pero si yo tengo un cuadrado de tal área, yo sé que el lado vale tanto. Bien, pero si vos decís el lado depende del área, te vas a encontrar con una gráfica de este tipo, y no te sirve. Entonces lo que estamos haciendo es encontrar mal cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Está? Pero te pasa generalmente en los problemas de contexto esto. Y Lucas, tenías una pregunta, ¿cómo, no, por favor, cómo se llegó a esos valores de I y de T? ¿A qué valores, Lucas? ¿A estos que aparecen en esta diapositiva? Si es a estos, lo que hay que hacer es trabajar con las dos ecuaciones, claro, donde está la flechita amarilla, perfecto. Vos tenés que trabajar con estas dos ecuaciones para decir, X e Y están relacionadas con T. Eso está seguro porque hay una llave que me indica que estas dos ecuaciones pertenecen a la misma expresión, se combinan. Y de hecho representan esta curva. Ahora bien,
Lo que yo pregunté era si podíamos encontrar directamente una relación entre X e Y sin que intervenga el parámetro T. Entonces lo que hicimos fue despejar el parámetro T en una de las dos expresiones y reemplazarlo en la otra, para que desaparezca el parámetro T y nos quede una sola expresión que relaciona X con Y sin necesidad de tener el parámetro T de por medio. Esta expresión que está aquí abajo, que yo te la recuadro ahora, es equivalente a esta expresión que define la curva en forma paramétrica. Es exactamente lo mismo y nos dan por resultado la misma gráfica. Lo que hicimos acá fue un trabajito algebraico de despejar T en una de las ecuaciones y reemplazarlo en la otra. Yo propuse hacerlo en la primera porque era más sencilla. Si vos querés despejar en la segunda, ya esto se complica bastante. ¿Se comprendió, Lucas? Muy bien, bárbaro entonces. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, en donde seguramente van a aparecer algunas cositas más, ¿no? Pero ya estamos cerca de empezar con GeoGebra. Una cosa importante es que si yo tengo una curva paramétrica definida de esta manera y no dice nada más, esto indica que no hay una restricción para el parámetro t. No digo que esto es válido desde el tiempo t igual tanto hasta el tiempo t igual otro valor. Generalmente cuando estamos en un problema de aplicación donde aparece una ecuación paramétrica, ese parámetro t siempre va a tener un punto inicial y va a tener un punto final. En el caso de un movimiento, lo más común que nos puede pasar es que el parámetro inicial sea 0 segundos, en cualquiera de los ejercicios más comunes que podemos encontrar de física, que digamos, un móvil comienza su movimiento, un móvil empieza su caída libre a partir de, y ahí tenemos el tiempo t igual 0 segundos clavado, no hay duda. Y analizamos ese movimiento hasta un tope, por ejemplo, como yo estoy proponiendo ahí en pantalla, desde un tiempo t igual 0 hasta un tiempo t igual 4 segundos. O sea, lo que estoy diciendo es, ¿puedo hacer un recorte de toda esta trayectoria desde t igual 0 hasta t igual 4 segundos? ¿Con qué me voy a encontrar en ese caso? Como sabemos, o recordamos que arrancamos con menos 2, yo voy a decir, este punto era para un tiempo menos 2, para un tiempo menos 1, para un tiempo 0. O sea que el movimiento va a empezar en este punto. Y cuando digo llega hasta 4, cuento 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, y yo lo que voy a esperar entonces es encontrar una porción de curva que vaya desde este punto inicial hasta este punto final. Y efectivamente eso tiene que ocurrir cuando yo hago la restricción del parámetro, que solamente puede valer desde 0 hasta 4 segundos, y me encuentro con esta curva, definida de esta manera, pero a su vez, en donde estoy indicando ahora que el parámetro está restringido entre 0 y 4. Esto es más o menos parecido a cuando decimos, en vez de analizar la función completa, una función y igual f de x, analicemos solamente entre tal y tal valor. Estamos haciendo una restricción del dominio. Acá lo mismo. Restringir el parámetro significa que estoy restringiendo el dominio y por lo tanto estoy acotando el movimiento de esa partícula, desde un valor de tiempo inicial hasta un valor de tiempo final. Que insisto, generalmente es lo que sucede, ¿no? Y ahora sí, los invito a abrir el GeoGebra y vamos a seguir los pasos que yo les voy a indicar acá, porque vamos a empezar a graficar las curvas paramétricas con GeoGebra. Y por supuesto que la primera que vamos a graficar es esta que tenemos acá, la que nos dio la parábola horizontal. Primero vamos a hacer una gráfica simple, y después lo que vamos a usar es la posibilidad que nos da el GeoGebra de cambiar todo lo que se nos ocurra. Entonces, vamos a aprender a hacer primero una función con parámetros. Lo primero que debemos hacer es introducir las funciones que definen la ecuación paramétrica. O sea, tenemos que introducir esta función, la que da x, y esta función que nos da la ordenada y. La forma de hacerlo es muy sencilla. En la barra de entrada tenemos que escribir el nombre de la función. Recuerden que dijimos que generalmente vamos a llamar a la variable x como una función f de t y a la variable y como una función g de t. Yo puedo darle el nombre que quiera, la letra que quiera.
pero tengo que saber que una de ellas me va a estar definiendo después la abscisa y otra la ordenada. Primero introduzco dos funciones. Sugiero poner f de t igual t al cuadrado menos 2t. Fíjense que a medida que van introduciendo, la f, GeoGebra la toma como una indicación de comando, de función, y a la t, GeoGebra la pone en azul porque ya está interpretando que algo raro pasa con ese valor. Esto, ni bien empiezan a escribir, tienen eso. Le dan Enter, y lo que les va a aparecer a la vista gráfica no es ni más ni menos que esta función, graficada en el plano XY. No se asusten, no están haciendo nada malo, porque ustedes lo único que hicieron en GeoGebra es introducir la ecuación de una parábola, y GeoGebra les muestra esa parábola. Hasta que ustedes no le digan que están haciendo una curva paramétrica, GeoGebra ni se va a enterar. Entonces, ustedes escriben la ecuación de una parábola, al darle Enter, les aparece la ecuación de una parábola. El siguiente paso va a ser, en la barra de entrada, escribir la segunda función, que llamamos g de t, igual t más 1. Y al darle Enter, les va a aparecer ya la función lineal encima de la función cuadrática, porque estamos trabajando en un archivo nuevo, pero estamos acumulando comandos, acumulando funciones. Esa es la gráfica que ustedes deberían ver en su pantalla tras introducir estas dos funciones. Pero todavía estamos lejos de definir la curva paramétrica que nos interesa. ¿Qué más deberíamos incorporar? Necesitamos escribir los dos valores que van a restringir a nuestro parámetro t. Es decir, le vamos a dar validez desde un valor a hasta un valor b. Entonces, como segundo paso, vamos a crear los deslizadores, como trabajamos en el encuentro anterior, que van a restringir nuestro parámetro. En la barra de entrada escribimos a igual menos 10, porque yo quiero, simplemente porque lo voy a elegir, que a valga menos 10 y que b valga 20. Voy a escribir esa restricción en el GeoGebra. Después la vamos a cambiar y la vamos a modificar como querramos. Si no quieren poner menos 10, pongan a igual cualquier otro valor negativo para después poder achicar la curva y para que veamos la parábola completa. Necesitamos que a sea un valor negativo y que b sea un valor positivo. Yo sugiero escribir a igual menos 10, darle Enter, y escribir b igual 20 y darle Enter. Después que escribieron estas cuatro cosas, ustedes tienen que ver en la vista algebraica esta expresión de acá. Por supuesto que sin estos colores, porque yo les fui eligiendo los colores para poder mostrárselos diferentes en el PowerPoint. Pero tengo que tener en la vista algebraica las cuatro entradas que acabo de hacer. Ustedes me dirán si podemos seguir o no. Bien, ya con lo que hemos visto de GeoGebra, todo esto está más que dominado, ¿no? Son funciones muy sencillas. Ahora vamos al paso 3. En el paso 3 vamos a crear la función definida en forma paramétrica. O sea que vamos a crear esta expresión que tenemos acá, y cuando la terminemos, GeoGebra nos va a mostrar la curva que veíamos hoy, que es una parábola de eje horizontal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces. Vamos a empezar a escribir curva en la barra de entrada para que nos aparezcan todas estas opciones, y de ellas vamos a elegir la primera. La que dice curva, expresión, expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Al elegirla, nos queda en la barra de entrada esto que les estoy mostrando acá, ¿no? En donde se pinta en azul lo que tengo que ir llenando y después voy pasando a cada uno de ellos. ¿Y qué voy a poner en esos lugares? Justamente lo que acabamos de definir recién, que tenemos definido en nuestro GeoGebra. En la primera expresión, y esto es importante, ahora sí chicos, en la primera expresión tengo que poner el valor que define X. Por eso decía, le ponemos todos f a la primera función, g a la segunda, entonces hacemos lo mismo. Pero si me hubiese ocurrido ponerle cualquier otro nombre, tengo que ser cuidadoso de que la primera expresión sea la que corresponde a X y la segunda expresión la que corresponde a Y. Primera expresión, la función que corresponde a X,
Segunda expresión, la función que corresponde a G. Y lo escribimos así, f de t, porque nosotros ya la nombramos de esa manera en GeoGebra. Tercera expresión, el parámetro, para informarle a GeoGebra que nuestro parámetro se llama t. Cuarto elemento que tenemos que poner en el cuarto campo, el valor inicial, que se llama a, y el valor final, que se llama b. No ponemos ninguna expresión concreta, no ponemos ningún número, simplemente ponemos los nombres de las funciones, el nombre del parámetro y los nombres del extremo inicial y final del intervalo que restringe el parámetro. Les tiene que quedar esto: curva, paréntesis, f de t, g de t, t, a, b. Y GeoGebra solo le va poniendo estos colores, el color azulcito o celestito para F, G, A y B, el color gris para el comando curva y para el parámetro. Una vez que hicieron todo esto bien, por supuesto curva empieza con un paréntesis y termina con un paréntesis, que ya el GeoGebra lo va poniendo solo. Ustedes le dan Enter y les tiene que quedar graficada esta curva. Por supuesto que si están visualizando la primer parábola y la primera recta, lo que deben hacer es vaciar el puntito en la vista algebraica, cuando aparece por acá, vaciar el puntito azul para que solo me represente la gráfica de la parábola horizontal. ¿Pudieron? Veo que sí, por lo que me están diciendo, ¿no? Perfecto. No es tan complejo crear una función paramétrica, pero sería mucho más lindo si a esa función paramétrica nosotros después la podemos cambiar por otra de manera más fácil, o incluso cambiar la restricción del dominio, ¿no? Ustedes pueden hacerlo si quieren a esto, porque si ustedes activan en la vista algebraica para que se vean los deslizadores A y B, y después cuando le aparece en la vista gráfica, ustedes mueven los deslizadores como trabajamos en el encuentro anterior, van a ver que la curva se mantiene, pero va cambiando lo que muestra GeoGebra, porque va a ir mostrando entre el valor A y el valor B que nosotros le demos a los deslizadores. O sea que ese movimiento yo lo puedo hacer manualmente. Pero yo lo que quiero ahora es hacer otra cosa, ¿no? Hacer otra cosa con ustedes. Y vamos a modificar la curva de una manera dinámica. Y acá hay otros pasos que van a tener que aprender. No son difíciles, pero hay que prestarle un poquito de atención. Ya no vamos a cambiar nada de lo que hicimos. Nos sirve F, nos sirve G, nos sirve el valor de A y nos sirve el valor de B. Entonces lo que vamos a hacer ahora es elegir este botón, el que nos muestra los deslizadores, y vamos a hacer clic en esta flechita que aparece aquí abajo, la que extiende todas las herramientas, nos muestra todas las herramientas que el botón nos está ofreciendo. Y de todas esas herramientas vamos a elegir la última, la que se llama casilla de entrada. O sea que hacemos clic sobre casilla de entrada. Al hacer clic en casilla de entrada, no se modifica nada. Pero si ustedes ponen el cursor sobre la vista gráfica, se les transforma en un signo más grande, digamos, como una cruz, pero con un tramo horizontal y uno vertical, y tienen que hacer clic sobre la vista gráfica. Cuando ustedes hacen clic izquierdo en la vista gráfica, les tiene que aparecer esta ventanita. Todo esto viene, acuérdense, porque estamos armando una casilla de entrada. Y la casilla de entrada se arma haciendo clic sobre la vista gráfica. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a introducir todas las cosas que forman parte, todos los elementos que forman parte de nuestra ecuación paramétrica. Tenemos que completar rótulo y tenemos que completar objeto vinculado. ¿Qué vamos a poner en rótulo? Y en rótulo le vamos a poner el nombre de la función que nosotros queremos que se llame de esta manera, ¿no? F de t, la primera función, eso lo escribimos en el rótulo. Tal cual venimos manejándolo en GeoGebra, no cambia nada de esto. F de t.
Una vez que escribimos en el rótulo, tenemos que hacer clic aquí donde dice objeto vinculado. De forma tal de que si nosotros hacemos clic en objeto vinculado, se nos abre esta ventanita, se descuelga esta ventanita, que nos muestra todos los objetos que nosotros tenemos disponible en nuestro archivo, el que tenemos abierto. Nos muestra la curva, nos muestra la función f, nos muestra la función g, nos muestra a y nos muestra b. Entonces, vamos a seleccionar el objeto que está vinculado con este rótulo. Por eso digo, llamémoslo siempre de la misma manera. Entonces sabemos que vamos a seleccionar aquí, donde dice t cuadrado menos 2t. Seleccionamos esta expresión. Si ustedes seleccionan esa expresión, hacen clic en OK, y van a ver que en la vista gráfica les aparece esto. Además de la curva, les va a aparecer f de t y una casilla que después se puede editar esta casilla. ¿Apareció esto? Bien. Yo dejo de mostrar esto, voy para atrás, porque ustedes tienen que completar solo, como les pongo aquí en esta diapositiva, tienen que completar solos, repitiendo la operación, para G de T, A y B. Entonces me voy para atrás, y recuerden, empezamos todo de cero, hacemos clic en este botón del deslizador, elegimos casilla de entrada, hacemos clic izquierdo sobre la vista gráfica, para que se despliegue esta ventana. Ya introdujimos F, o sea que ahora tengo que introducir G de T. Ustedes me preguntarán, ¿es necesario respetar algún orden? No, yo sé que tengo que introducir F, tengo que introducir G, tengo que introducir el valor de A y tengo que introducir B. O sea, no importa el orden, sí importa qué vinculo con cada cosa, ¿no? Entonces, acá escribo G de T, no F, G de T ahora, hago clic para vincular un objeto y voy a elegir la expresión de G de T. Una vez que la selecciono, que queda pintada de azul, hago clic en OK y me va a mostrar ahora la curva en donde aparece mi segunda casilla de entrada. Una casilla de entrada más para G de T. ¿Llegaron a esto? Bueno, ahora repitan el procedimiento ustedes solos, el mismo procedimiento empezando por este botón, luego casilla de entrada y demás, para introducir acá el valor A, la letra A, y vincularla con este objeto, con el objeto A. Y después de dar OK, vuelven a hacer el procedimiento, ponen B en este lugar, vinculan con el objeto llamado B, dan OK, y tienen que llegar a tener esto que yo les estoy mostrando acá. Obviamente que todo a ustedes les va a aparecer con colores negros, con un texto más grande, no se preocupen. Eso, como les digo, maquillaje. Lo más importante es saber realizarlo, poder realizarlo. Cuando terminen, me van poniendo en el chat que está listo. Bien, Clemente, terminó, me alegro. Muy bien. Yo ahora les voy a pedir lo siguiente. Ustedes se posicionan sobre la vista gráfica y van a ver que aquí les aparece, cuando están sobre esto, la forma de manito y pueden hacer clic en la casilla y quiero que cambien este valor a -1 y que modifiquen el valor de B a 2. Modifican a -1, le dan Enter, modifican a 2, le dan Enter, y tienen que tener la curva, la misma curva, pero ahora va a quedar dibujada una parte de la curva. Solamente les tendría que quedar esta parte. Solamente esa parte. Quiero que modifiquen acá, donde dice A igual -10, y dejen -1. Y modifiquen B, que quede 2. Dan Enter después de cambiar los valores, y les tiene que quedar solamente esta gráfica. ¿Pudieron hacerlo?
Bien. O sea que nosotros, fíjense lo que teníamos. Una curva inicial que después, cambiando cualquier valor de A o de B, vamos a estar graficando distintos sectores o distintos tramos de la curva. Eso es lo primero. Ahora, yo les voy a pedir otra cosa. Ingresen en la segunda función, donde está t igual 1. Aquí donde dice t igual 1. Y modifiquen algo acá. Cambien, por ejemplo, este más 1 por un valor que puede ser positivo, o sea, t más 2, t más 3, o un valor negativo, t menos 1, t menos 2. Hagan Enter y me cuentan qué les pasa. Se cortó Clemente. Bueno, quiero ahora que entren a donde está G, donde está definido G, y cambien este más 1 por un valor 2, 3, o un valor menos 1, menos 2. Y lo que me están diciendo los chicos es que efectivamente la gráfica se mueve, estoy cambiando la expresión de Y, no la de X, la de Y, y entonces si cambio la expresión de Y, lo que voy a ver es un desplazamiento vertical de la gráfica, efectivamente. Muy bien. Muy bien. Puedo modificar lo que quiera en la primera, háganlo sin miedo, puedo modificar lo que quiera acá, puedo modificar lo que quiero acá, y si en vez de escribir una función cuadrática y una lineal, escribo otra cuadrática abajo, que tranquilamente la introduzco en esta casilla, ya trabajo con estas casillas directamente, todo lo que hago después de aplicar Enter, lo voy a ver en la vista algebraica, reflejado, o sea, ya mi función deja de ser la original y voy cambiándolo. Si ustedes cambian y ponen acá una cuadrática, seguramente ya la función deja de ser una parábola horizontal. Y podemos inventar todo lo que querramos. Podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Y yo voy a proponer ahora a continuación la realización de algunas otras curvas. Después ustedes pueden jugar todo lo que quieran con esto. Créanme que es bastante divertido, que se van a divertir mucho. Fíjense que esto se los pongo acá para que les quede, que se pueden modificar las expresiones f de t, g de t, e incluso los valores a y b, que son los extremos del intervalo t. Y lo puedo modificar directamente desde acá. Si yo no hubiese creado estas casillas de verificación, no pasa nada, porque hacía clic en la vista algebraica, modificaba ahí la expresión, y obviamente que la curva se modificaba igual. Pero el hecho de poder modificarlo directamente en la vista gráfica está bueno, porque voy viendo lo que va produciéndose, cómo me quedan las expresiones, y voy viendo también el movimiento de mi curva, la transformación de mi curva. Ahora, el desafío es este. Vamos a representar la curva con la que comenzamos. ¿Se acuerdan aquella curva inicial? Que hasta ni sabíamos para dónde se movía la partícula. Bueno, vamos a escribirla. ¿Se animan a hacerla? X igual E a la 1 menos t al cuadrado, y igual coseno de 3t menos 1 entre menos 1 y 2. Lo pueden hacer, chicos, directamente en estas casillas de verificación, Simplemente tienen que ir recordando cómo es que se escribe en GeoGebra cada una de estas expresiones. Así que yo los espero un ratito a ver si les sale, y cualquier cosa los ayudo. Lo otro que podemos hacer, si les parece, lo otro que podemos hacer es que ustedes copien estas funciones, las copien en sus carpetas o en lo que tengan a mano, y yo dejo de compartir acá y me paso a GeoGebra para hacerlo junto con ustedes. Eso también lo podemos hacer. Así que les dejo un ratito para que copien, y yo me puedo cambiar de aplicación. Aquí estoy en el GeoGebra, a ver si lo ven. Yo tengo un montón de cosas más en la vista algebraica porque son las cosas que le fui agregando, ¿no? Pero ustedes deberían tener esto de acá. F de t igual a la 1 menos t cuadrado, coseno de 3t menos 1, a igual menos 1, b igual 2. Ezequiel Roldán dice que le quedó al revés. ¿Qué habrá pasado, Ezequiel? ¿Capaz que cambiaste los valores menos 1 y 2? ¿Puede ser?
Después, si ustedes le cambian cualquier parte de la expresión a f o cualquier parte de la expresión a g, van a obtener una curva diferente a esta, ¿no? E incluso también prueben qué pasa si modifican los valores de a y de b. Yo lo voy a poner aquí como deslizador para que vean, miren cómo la curva se hace más corta si muevo a, o se hace más larga si lo muevo hasta que llega un valor en que se cierra, ¿eh? Llega un valor donde se hace un cruce. Y lo mismo pasa si yo muevo el parámetro b, ¿ven? El extremo del intervalo. Clemente dice hasta dónde habría que escribir. Solamente tienen que escribir la función f, g, a y b en las casillas que habíamos puesto hoy. Nada más. Una nueva. Siempre trabajando en las casillas que tenemos en la vista gráfica, ¿no? Cambiemos el valor de f de t por coseno de t. Cambiemos el valor de g de t por seno de t. Cambiemos el valor de a por 0. Y el valor de b por 2pi. Recuerden que acá escribimos 2 y la palabra pi, y automáticamente nos reconoce GeoGebra el valor 6,28. Yo no puse 6,28, yo puse 2pi y apreté Enter. Y la gráfica que obtengo es esta. Esta expresión es mucho más sencilla que la anterior. Puede pasar, chicos, cuando quieran definir la función g de t. Yo lo que les decía que puede pasar que ustedes quieran modificar acá en la casilla la función f, escriban seno de t, le den enter y acá les aparezca como a mí indefinido. No se asusten si pasa esto. En primer lugar puede ser porque para escribir seno de t, quizás en GeoGebra haya que escribir la i en vez de seno sin, y ahí toma realmente la función seno. Eso es una de las cosas que puede pasar. Pero es simplemente por cómo se ingresa la función seno, porque acá no la estamos ingresando con un comando, sino directamente a través de seno. Pero supónganse que ni se acuerdan por qué es esto, ¿no? Y ustedes escriben seno de t y les aparece indefinido. Si aparece esto, no se preocupen. Hagan doble clic aquí donde aparece indefinido en la vista algebraica, doble clic, y van a tener f de t igual un signo de pregunta. Y ahí directamente escriben ustedes seno de t. Por eso yo decía hoy que si no tengo en la vista gráfica las casillas, no me preocupo porque las funciones las puedo modificar mediante un doble clic aquí en la vista algebraica. Escribo eso, le doy enter y tengo solucionado mi problema. Hago lo mismo con g, si no lo quiero hacer allá, aunque el coseno funciona perfecto, acá no hay problema. Escribo coseno de t, le doy enter, ya me dibujó el círculo, le voy a dar desde 0, pero no voy a poner 2pi, yo voy a poner pi solamente. Y si pongo pi, miro lo que me dibuja GeoGebra. Me dibuja un semicírculo. ¿Alguien me puede decir, a ver si se les ocurre, ¿no? ¿Qué está tomando GeoGebra como valor inicial? ¿Cuál es el ángulo inicial que está tomando GeoGebra, que está considerando? Porque cuando grafiqué entre 0 y 2pi, la verdad que no me doy cuenta porque me grafica la circunferencia completa, ¿no? En cambio, cuando grafico entre 0 y pi, me pone esta partecita. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese elegido entre 0 y pi sobre 2? Me pone esto. Y entre 0 y 2pi, o sea, entre 0 y 2pi vimos recién, entre 0 y pi, perdón, vimos recién que me completa un semicírculo. Entonces, GeoGebra, el ángulo que me está tomando es a partir del eje vertical. Ahora lo voy a dibujar acá. 0 empieza acá y me está tomando este ángulo. En este caso, ahí tenemos una respuesta a lo que preguntabas hoy, Bruno, de que al no ser el tiempo no me está describiendo la trayectoria de una partícula necesariamente, sino que me está indicando la posición de un punto a medida que un ángulo varía.
Nahuel Bien, dice que no te Sergio, toma el horizontal. ¿Cuál no te toma, Nahuel? Sí, Sergio, lo que sucede es que vos en el PDF tenías el X definido como coseno y la Y definida como seno, entonces le perfecto, está quedando otra gráfica a los chicos. perfecto. Entonces, si estaba así, gracias por la corrección. Acá escribimos coseno y aquí escribimos seno. No estaba viendo el PDF, que ustedes sí seguramente. Aquí nos quedó indefinido de vuelta, entonces corrijo, seno de t. Y ahora cuando hacen el medio círculo van a ver esta gráfica, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Gracias por la aclaración, ¿eh? Y cuando hago 0 pi sobre 2, esta, o sea que en este caso estoy definiendo de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la circunferencia trigonométrica. Arrancamos desde el eje de las X y giramos en sentido antihorario. Y esto que estoy escribiendo acá no es algo raro para ustedes. Si se corta, les parece 5 o 10 minutitos más y redondeamos esta idea. Porque cuando definimos el círculo trigonométrico, decimos que el valor de X corresponde al coseno de t, el valor de Y corresponde al seno de t en un círculo de radio 1. Y todo eso es lo que estamos viendo acá. Estamos expresando en forma paramétrica con lo que nosotros sabíamos que vale la abscisa en el círculo trigonométrico y lo que vale la ordenada, seno de t. Y si lo ponemos entre 0 y 2pi, tenemos el círculo trigonométrico completo. ¿Qué puede suceder acá? Y que en vez de tener un círculo de radio 1, querramos tener un círculo de radio 2. Prueben ustedes, mientras tanto, yo espero que entre el resto, de cambiar el radio del círculo. Es decir, que en vez de que la función f sea simplemente coseno y la función g sea seno, pongan un 2 delante del coseno y un 2 delante del seno, para que el círculo ahora les quede de radio 2. 2 coseno t, y voy a poner también 2 seno t. De paso, vean lo que pasó cuando puse el primer 2, ¿no? Quedó un círculo de radio 2. O sea que si yo cambio el coeficiente que tengo delante de coseno y delante de seno, lo que voy a ir obteniendo es siempre la ecuación paramétrica, x igual coseno t, y igual seno t, pero si acá cambio el valor y pongo el valor del radio, radio 2, en este caso veo la circunferencia de radio 2. Si cambiara a 5, vería una circunferencia de radio 5. Pero ¿qué pasa si yo pongo 2 en el primero y pongo 3, por ejemplo, en el segundo? O pongo, sí, vamos a poner 3 en el segundo. ¿Qué sucede si yo en el segundo pongo 3 seno de t y no pongo el mismo número delante de la función trigonométrica? ¿En qué se transforma mi circunferencia? Es una elipse, exactamente. Es una elipse. Este término, si bien por ahí los chicos que están en la facu no lo conocen, pero sí lo saben, porque, a ver, todo el mundo estudió en su momento que los planetas describen una órbita elíptica, que la Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol. O sea que ese término lo han escuchado millones de veces. Por ahí que no se hayan preguntado qué es una elipse, es otra cosa, ¿no? Pero si ustedes cambian, o sea, si aparece coseno t en x, seno t en y, y cambian los números con números diferentes delante que lo estén multiplicando, transformamos nuestra circunferencia en una elipse. Elipse que puede estar en este sentido, si el valor de la ordenada, el número que está multiplicando la función trigonométrica en la ordenada, es mayor que el de la abscisa, o si yo, por ejemplo, pongo 4 en la primera, pongo 4 coseno t, ahora la elipse, y voy a poner 2 en la segunda como para que quede más diferenciado todavía, la elipse queda con el eje más grande, que se llama eje principal, sobre el eje X. Esto simplemente viene a colación nada más de que habíamos dibujado el círculo y quería mostrarles cómo era la elipse. Hasta acá llegamos, quedan algunas cositas más. Yo les prometí que íbamos a hacer algo de arte y efectivamente en el PowerPoint está, pero no los quiero demorar más tiempo.
sobre todo porque los chicos de la facultad venían bastante cansados esta semana con lo que era los trabajos que tenían que presentar de física y demás. Así que prometo, y rápidamente lo muestro, que para la clase que viene vamos a ver cosas raras. Las cosas raras que vamos a ver están relacionadas con este tipo de funciones que vamos a aprender a hacer. Vamos a aprender algunas cosas de esta. Y sobre todo vamos a aprender a hacer esto. Y díganme si estas cosas ya no empiezan a ser más interesantes, y por eso yo les decía hoy que también se puede llegar a hacer mandalas con esto, ¿no? ¿Sí? Pero esto lo vamos a trabajar en la clase que viene. Para que vean que las matemáticas no son siempre aburridas, sino que también tienen sus cosas divertidas. Y lo podemos hacer nosotros con GeoGebra, tranquilamente. Y encima encontramos cuál es la expresión que lo representa. Así que, gracias por hoy. Nos encontramos el viernes que viene, arrancamos con esto, y ya nos metemos de lleno a estudiar un poquito qué son las funciones. Y recuerden entonces, lo voy a poner en el aula, que el trabajo no lo tienen que entregar para el jueves 8, sino que pasa para el jueves 15.